República de Guatemala, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo la satisfacción de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el honor de recibir al presidente de la República de Guatemala, Su Excelencia Otto Pérez Molina, al que va a presentar, y también este es un buen motivo para estar muy contentos, el presidente del Senado del Reino de España, excelentísimo señor don Pío García Escudero. La tribuna es suya. Excelentísimo señor presidente de la República de Guatemala, excelentísimos señores ministros de su gobierno, miembros de la delegación guatemalteca, señoras y señores, buenos días. Atendiendo a la amable invitación de Nueva Economía Forum, me cabe hoy el honor de participar en este desayuno informativo del Fórum Europa como presentador del excelentísimo señor presidente de la República de Guatemala, don Otto Pérez Molina, quien actualmente se encuentra en visita oficial a nuestro país. Yo tuve la ocasión de conocer personalmente al presidente Pérez Molina en junio del año pasado. Fue en el transcurso de un viaje a Guatemala, dentro de una ronda preparatoria del Foro Parlamentario Iberoamericano que tuvo lugar en Cádiz y pocas fechas antes también de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró el pasado mes de noviembre. Cumbre a la que, por cierto, el señor presidente de Guatemala no pudo asistir, desgraciadamente, debido al terrible terremoto que asoló una buena parte de Guatemala a principios del mes de noviembre. Recuerdo que el día que le conocí, el señor presidente se encontraba en medio de una de esas intensas jornadas que con tanta frecuencia nos depara la actividad parlamentaria. Seguro que él también se acuerda. Pude así comprobar en directo el arraigado sentido del deber y la meridiana claridad de ideas que caracterizan al presidente de Guatemala. Efectivamente, don Otto Pérez Molina es un hombre absolutamente entregado a su país, tal como siempre lo ha acreditado a lo largo de su dilatada e intensa trayectoria como servidor público. Primero, en su larga etapa como militar de carrera, durante la cual llegó a desempeñar puestos de la mayor responsabilidad y, por encima de todo, demostró estar siempre al lado de la democracia y la libertad en los momentos más críticos de una difícil etapa histórica de Guatemala. Y en este sentido me gustaría recordar el destacado papel jugado por el entonces general Pérez Molina en las negociaciones que cristalizaron en los trascendentales acuerdos de paz de 1996. Es ya en ese nuevo clima de afianzamiento democrático cuando el señor Pérez Molina, tras presentar su renuncia voluntaria en el Ejército, da el salto a la actividad política y en 2001 es cofundador del Partido Patriota, formación de la que pasa a ser secretario general. Las elecciones de 2004 le abren las puertas del Congreso de la República, donde desarrolla una intensa actividad como jefe de bancada. Después, en 2007, concurre como candidato a la presidencia de la República, quedando a las puertas del triunfo por un estrecho margen. Pero como casi es tradicional en la política guatemalteca, a la segunda fue la vencida, y así en noviembre de 2011, Otto Pérez Molina accedió a la presidencia de Guatemala con el mayor respaldo electoral en la historia democrática de su país. Sin duda, su primer año largo de mandato ha sido especialmente intenso, y es obvio que esa intensidad está asociada a un programa de gobierno ciertamente ambicioso y centrado en las grandes prioridades de su país. Entre ellas, destacadamente, la lucha decidida contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Un problema que, además, se ve aún más agravado por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, una lacra que afecta a toda el área centroamericana por su posición geográfica de paso entre los países productores del sur y los consumidores del norte. Es este un asunto de enorme importancia para la seguridad y las posibilidades de progreso de toda la zona, y cuya gravedad y dimensión estratégica exige la concertación de respuestas comunes y la cooperación internacional para poder afrontarlo.
Asociada con la seguridad se encuentra la otra gran prioridad del Gobierno del presidente Pérez Molina, el estímulo económico y la modernización de su sistema productivo como bases sólidas para lograr la reducción de la pobreza y de las injustas desigualdades sociales. Así me parece destacable la creación de un nuevo Ministerio de Desarrollo Social que responde a la voluntad de impulsar los programas sociales que hoy son más urgentes, como el llamado Pacto Hambre Cero, destinado a garantizar una adecuada nutrición infantil. Paralelamente a un sentido, como decía, más estratégico, responden las medidas que el actual Gobierno de Guatemala está impulsando en el campo del fortalecimiento institucional, la transparencia o el refuerzo de la seguridad jurídica. O también la reforma fiscal, destinada a solucionar la endémica insuficiencia de recursos presupuestarios del país. Sin duda, el presidente Pérez Molina nos informará con detalle de todos estos asuntos. Por mi parte, yo solo querría subrayar que Guatemala cuenta con unos sólidos fundamentos macroeconómicos, un nivel de endeudamiento moderado, un déficit público controlado y un déficit por cuenta corriente estable. Aun habiendo notado parcialmente los efectos de la crisis en 2009, Guatemala hoy participa del dinamismo propio de las economías emergentes de la zona, con unas cifras de crecimiento del PIB superiores al 3% en los 2 últimos años. Todo ello hace de Guatemala un país con gran proyección de futuro y con mucho campo para la inversión extranjera. Como ustedes saben, con el fundamento de nuestras estrechas afinidades como naciones hermanas en la familia de la Comunidad Iberoamericana, Guatemala y España mantienen unas relaciones plenamente consolidadas, tanto desde el punto de vista de la cooperación como de los intercambios comerciales o de la inversión. Y a buen seguro, la política de reformas económicas y el refuerzo de la seguridad jurídica, con la que tan comprometido está el Gobierno del presidente Pérez Molina, contribuirán de modo decisivo al estímulo de nuestras relaciones económicas. Junto a todo ello, la intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica debe contribuir positivamente a este nuevo clima de dinamismo económico. En este sentido, debemos recordar la importancia del acuerdo de asociación firmado el pasado mes de junio, aunque aún pendiente de su total ratificación. Desde luego, la voluntad política de España para el fortalecimiento de las relaciones entre dos regiones del mundo que tanto tienen en común es absoluta e inequívoca. Pero no quiero ocupar más tiempo. Agradezco mucho su atención y cedo la palabra al auténtico protagonista de este acto, el presidente de la República de Guatemala, don Otto Pérez Molina. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por su presencia. Es para nosotros muy importante poder estar participando en este foro y hablar un poco sobre lo que nos está pasando y qué estamos haciendo en Guatemala. Quiero agradecerle de forma muy especial al señor José Luis Rodríguez, presidente del Foro Nueva Economía, y agradecerle muy especialmente al señor Pío García Escudero, presidente del Senado. Gracias por esa presentación, gracias por estar siguiendo muy de cerca lo que nos pasa en Guatemala, por habernos visitado, por su interés en Guatemala y por supuesto por esa amistad y ese cariño que nos ha manifestado. Gracias al presidente del Senado también por estarnos acompañando esta mañana y compartir con nosotros este momento que es muy especial. Quiero agradecerle a también a todos los funcionarios y a todas las personas que hoy están aquí presentes y contarles que nos están acompañando aquí el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera, el ministro de Economía de Guatemala, Sergio de la Torre, el ministro de Energía y Minas de Guatemala, Eric Archila, y está con nosotros también el ministro de la Defensa, Ulises Sanzueto. Además, nuestra embajadora, muchísimas gracias por el esfuerzo que ha hecho para coordinarnos esta visita y, por supuesto, al señor embajador de España en Guatemala, a quien le tenemos mucho aprecio. Manuel, muchísimas gracias por el esfuerzo también que ha hecho para coordinar esta visita. Yo quisiera empezar contándoles a ustedes que Guatemala es un país de 108,000 kilómetros cuadrados, es más o menos lo que sería la quinta parte del territorio español.
Tenemos casi 15 millones de habitantes. Dentro de estos 15 millones de habitantes, Guatemala se caracteriza por tener una cultura multicultural, es pluriétnico, es multilingüe en nuestro país, tiene un gran colorido. En algunas oportunidades se ha dicho que esto a veces representa un obstáculo, pero nosotros hemos visto y hemos comprobado que en lugar de un obstáculo es una riqueza para el país. Guatemala es la cuna realmente de la civilización maya y recientemente el 21 de diciembre del año 2012 algunos pronosticaron en relación al calendario maya que era el fin del mundo, que eso es lo que habían dicho los mayas, el fin del mundo. Y realmente cuando nosotros empezamos a ahondar en la cultura maya, los ancianos y los abuelos mayas que mantienen ciertas tradiciones y costumbres nos explicaron que lo que estaba terminando era una cuenta larga del calendario maya, lo que ellos le llaman el Oxlajú Bactún. Y un Bactún es una cuenta de 5.200 años. Y esta cuenta la multiplican ellos por 5, que eran 5 Bactunes, y en total estaba terminando, según el calendario de ellos, 26.000 años. Y a eso se debió a decir que terminaba esta cuenta larga y que entonces algunos comentaron que iba a terminar el mundo. Lo cual nosotros estuvimos en Tikal ese día y bueno, fue para nosotros verdaderamente un sentimiento de mucha energía. Lo que sentimos en Tikal es la ciudad, es un parque, para los que lo conocen, es un parque muy lindo. Para los que no lo conocen, los invitamos a conocerlo. Es un parque en donde están unas de las pirámides más altas, de los templos más altos de los mayas, y ahora recientemente se ha descubierto lo que fue verdaderamente la ciudad principal, que se le llama El Mirador, en donde están haciéndose apenas algunas investigaciones y exploraciones de la civilización maya. Pero lo que rescatamos de esto y lo importante es que los ancianos mayas los que nos dicen es que es una nueva era, que a partir del 21 de diciembre para el mundo y por supuesto para Guatemala es una nueva era. Y nosotros así lo vemos como una era de cambio, lo vemos como una era positiva para nuestro país y sobre eso hemos estado trabajando, en trasladarlo a la población entera guatemalteca que estamos en una nueva era, que estamos en un momento de cambio y que es un cambio importante para nuestro país. Por eso nosotros tenemos que luchar para solventar los problemas que nos están agobiando. Hoy, 14 de febrero, estábamos platicando hace un momentito con José Luis, que efectivamente estamos cumpliendo en el gobierno, mi gobierno está cumpliendo exactamente un año, un mes, 13 meses de estar en el gobierno. Y en este periodo, pues nosotros hemos trazado unas líneas muy importantes de trabajo. Tenemos 5 grandes ejes de trabajo y tenemos 3 grandes pactos. El primer pacto fue el que nosotros denominamos el pacto fiscal, pero además de eso le pusimos apellidos a ese pacto fiscal, le pusimos pacto fiscal, pero también le pusimos desarrollo y crecimiento económico y competitividad. Y este pacto fiscal, les quiero contar, en los 2 primeros meses del año pasado, los 2 primeros meses del gobierno, pasamos una reforma tributaria que tenía 20 años de estarse buscando que pasara allá en Guatemala en el Congreso de la República y logramos finalmente pasarla para dejar un panorama claro, un panorama estable y un panorama que no esté cambiando en relación a los tributos en el país. Además de eso, nos comprometimos con pasar también un paquete de iniciativas de ley al Congreso, que yo personalmente las llevé, relacionadas con la transparencia y las buenas prácticas para el gobierno. El Congreso aprobó una el año pasado y nos faltan que este año sigan aprobando otras
leyes que están relacionadas con la transparencia y las buenas prácticas que debemos de tener en el gobierno. Tenemos que hacer una lucha muy fuerte para eso, para erradicar las malas prácticas, para erradicar la corrupción, y estamos comprometidos en esa lucha. Pero además, en este pacto contempla la etapa en la cual ahora estamos, y comenzamos desde el año pasado, que es la etapa del desarrollo, buscar el crecimiento económico y buscar la competitividad. Y para eso hemos integrado un gabinete económico que verdaderamente ha hecho un excelente trabajo. Ha desarrollado toda una agenda de competitividad que nos permitió en el año pasado, siendo el primer año de gobierno, ser el segundo país más reformador de América Latina. Y ahora este año esperamos estar entre los 10 países más reformadores de todo el mundo. Esos son los propósitos y los objetivos que nos hemos puesto, y el ministro de Economía aquí, Sergio de la Torre, está comprometido en darle seguimiento y en hacer que verdaderamente alcancemos este objetivo de ser uno de los 10 países más reformadores del mundo. Y esto lo estamos haciendo porque verdaderamente queremos hacer esos cambios en nuestro país, porque verdaderamente queremos lograr que este pacto del desarrollo económico y la competitividad sean una realidad en nuestro país. Tenemos muchísimas cosas que hacer y unas están vinculadas como la otra, como lo vamos a ir viendo en la exposición. Pero lo que sí estamos convencidos que para lograr cerrar esa brecha de pobreza, pobreza extrema, de desnutrición que tenemos en nuestro país, es importante. Y el paso más importante, además de las intervenciones que estamos haciendo como gobierno con los programas sociales en el otro pacto que le llamamos Hambre Cero, necesitamos y sabemos y estamos muy claros que la mejor política social en este caso es tener una buena política económica que atraiga inversiones y que genere oportunidades de trabajo para los guatemaltecos, especialmente en el área rural. Y como complemento de esto, el 15 de enero de este año, mañana hace un mes, el 14 presenté el informe del primer año y el 15 de enero me presenté al Congreso con otro paquete de iniciativas de ley que llevan lo que nosotros le llamamos las iniciativas por el empleo. Son iniciativas que buscan incentivar las inversiones en nuestro país, que buscan lograr llevar estas inversiones al interior del país, flexibilizar los horarios de trabajo y una serie de cosas más que nosotros estamos seguros nos van a ayudar a que Guatemala siga atrayendo esas inversiones, mandando mensajes claros para los inversionistas, no solo nacionales, sino que especialmente también para los inversionistas extranjeros. Y este es el camino que vamos a seguir luchando para que nuestro país esté en el desarrollo, en el crecimiento económico y en la competitividad. Y aquí les quiero mencionar algunos datos. El año pasado logramos también mejorar 5 posiciones en el Doing Business. Logramos mejorar 5 puestos en las calificaciones o las evaluaciones que hacen a nivel mundial. Pero también las calificadoras internacionales nos dieron un crédito importante, les podría decir yo, porque logramos también mantenernos en una calificación positiva. Y Guatemala fue el año pasado prácticamente declarada como una economía emergente, una economía que está abierta, que tiene sus índices macroeconómicos estables. Somos un país que el año pasado logró crecer, como muy bien lo dijo el presidente del Senado, el año anterior a un 4.3% y el año pasado a un 3%. Seguimos en este esfuerzo y en esa lucha. Nosotros sabemos que tenemos que llegar ojalá a tener un crecimiento al nivel del 6%, que es lo que nos permitiría, si lo logramos sostener, lograr empezar a sacar de la pobreza al porcentaje de la población que está viviendo en esas condiciones. Y para eso
sabemos que tenemos que trabajar de la mano con la iniciativa privada. Y yo quiero aquí públicamente agradecerle a los empresarios que nos acompañan en esta visita y en esta comisión, prácticamente una comisión oficial, que viene hoy no solo los ministros y los funcionarios que me acompañan, sino viene una delegación de empresarios que dejaron allá muchas cosas que hacer para estar aquí presentes con nosotros, lo cual es muy importante. Porque manda el mensaje claro de que Guatemala no está, el gobierno por un lado, los empresarios por otro lado, los cooperativistas por otro lado, porque les quiero contar que también viene la representación del movimiento cooperativo en nuestro país. Está aquí Rodolfo Orozco, que es el dirigente de las cooperativas a nivel nacional, de la Confederación, y ha tenido un papel muy activo. Un papel que nos ha permitido llevar el desarrollo al interior y crear oportunidades en el área interior, lo cual es muy importante para nosotros. Está también acompañándonos el presidente, uno de los altos dirigentes de uno de los bancos más grandes de Banrural, que también está dirigido hacia el interior del país, a facilitar los créditos y a garantizar el acceso a esos créditos. Así que, José Ángel, muchas gracias por estarnos acompañando. Y, por supuesto, a los empresarios que hoy están aquí, que es muy importante que sigamos trabajando juntos y que podamos juntos sacar adelante a Guatemala. Y les quisiera mencionar muy rápidamente, la inflación en Guatemala el año pasado estuvo en 3.4%. El déficit fiscal estuvo en 2.4%, la deuda nuestra es la segunda deuda más baja de Latinoamérica después de Chile, está un poquito abajo del 24% en relación al Producto Interno Bruto, lo cual entonces nos permite tener índices estables, macroeconómicamente hablando, que nos permitan estar en las condiciones de seguir creciendo. Pero de la mano de este pacto fiscal de desarrollo y crecimiento económico y de competitividad, tenemos un segundo gran pacto que es importante y que yo se los quiero mencionar muy rápidamente. Es el pacto que nosotros le llamamos el Pacto por la Paz, por la Seguridad y la Justicia. Y es un pacto que lo hemos trasladado a la población y que nos hemos preocupado por luchar y buscar juntos esa paz, esa seguridad y esa justicia en nuestro país. De tal manera que esta segunda gran línea nos ha permitido en el primer año de gobierno bajar los índices de delincuencia, por lo menos empezar a dar los pasos para bajar esos niveles de violencia y de inseguridad que muchas veces se oyen en el exterior en relación a nuestro país. Y aquí quiero comentarles muy rápidamente, echamos a andar unos planes pilotos, especialmente en las áreas más delicadas como la ciudad capital, y logramos bajar un 23% los homicidios en el año 2012 comparados con el 2011, lo cual fue una muestra muy clara y un mensaje bien definido a los guatemaltecos que no somos un país que debe estar condenado a vivir en violencia y en inseguridad, sino que al contrario, podemos construir y estamos construyendo una Guatemala más segura, una Guatemala más tranquila y una Guatemala en donde podamos vivir en paz, que es el esfuerzo que estamos haciendo. Logramos reducir a nivel nacional en un 10% los homicidios y el total de esto nos permitió bajar la tasa de homicidios en un 5% relacionado con los 100,000 habitantes. De tal manera que avanzamos. Nos hace falta todavía y por supuesto estamos conscientes de ello. Solo son los primeros pasos que estamos dando, pero estamos convencidos de que es lo que tenemos que seguir haciendo y que con la ayuda y el compromiso de todos los guatemaltecos, que es al que estamos llamando, al que estamos apelando, estamos seguros que en los 3 años que me quedan de gobierno vamos a tener una Guatemala mucho más segura de la que nosotros recibimos. Para algunos que siempre, ahora que tuve algunas entrevistas en las noticias, me decían, mire, pero ustedes sacaron el ejército a las calles y también al estilo un poco de lo que sucedió en México. Y yo les digo, no, nosotros, el ejército sí ha salido, pero ha salido a ayudar a la Policía Nacional Civil solo mientras, temporalmente, mientras nosotros somos capaces
de hacer crecer el número de agentes de la Policía Nacional, que lo encontramos en un número deficitario. Tenemos que llegarlo más o menos a 40,000 agentes de la Policía Nacional Civil. En el primer año nosotros logramos sacar 3,100 agentes. Para este año, 2013, tenemos planificados 4,500 agentes y pensamos llegar para finales del cuarto año, cuando esté próximo a entregar la presidencia, a dejar 15,000 agentes más, y nosotros encontramos con 23,000, así que vamos a estar cercanos a los 38,000. Y estos datos son importantes, estos números, porque nos vamos acercando a los estándares nacionales, internacionales, de tener más o menos 4 agentes de seguridad por cada 1,000 habitantes. Con esto va a ser entonces que en la medida que vayamos logrando hacer crecer nuestra Policía Nacional Civil, el Ejército va a ir desprendiéndose de las actividades de seguridad interna, en las cuales ahora sí está colaborando, pero colaborando bajo la dirección del ministro de Seguridad del Interior, el ministro de Gobernación, quien es el que dirige y quien es el que coordina todas estas operaciones. Estamos avanzando y vamos a seguir avanzando en ese pacto por la seguridad, la justicia y la paz en nuestro país. Y tenemos un tercer pacto. El tercer pacto es el que tiene que ver con el área social. Nosotros le hemos denominado el Pacto Hambre Cero, porque creemos que es importante luchar especialmente por nuestros niños que padecen de desnutrición crónica. Y aquí pues estamos trabajando sobre la seguridad alimentaria y hemos involucrado a todos los ministerios, pero más que los ministerios hemos logrado convocar a la sociedad guatemalteca, y los empresarios que hoy están aquí presentes han hecho un esfuerzo, ellos y muchos más empresarios han hecho un esfuerzo para poder participar y para poner recursos que ayuden también en esa lucha contra el hambre, para tener la seguridad alimentaria y para lograr bajar los niveles de desnutrición y desnutrición crónica, especialmente en nuestros niños menores de 5 años. Nos hemos puesto metas exigentes, bajar un 10% en los 4 años los índices de desnutrición crónica, lo cual nosotros estamos seguros va a ser importante para nuestro país. Estos son los 3 grandes pactos, pero en los grandes 5 ejes quisiera mencionar, además de esto, quisiera mencionar el eje de infraestructura. Y en el eje de infraestructura quiero decirles de que estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar nuestra infraestructura. Carreteras de puerto a puerto, del Pacífico al Atlántico. Queremos que estén conectadas con una carretera rápida, está avanzado ese trabajo. Carretera de frontera a frontera, de la frontera que tenemos con El Salvador, que atraviesa toda Guatemala para llegar a la frontera con México. Este año iniciamos esos trabajos y esperamos que en 2 años estemos conectados con una carretera rápida que comunica de frontera a frontera también. Estamos en la lucha por la modernización de nuestros puertos y la ampliación también, y además de eso hay un gran proyecto. Es un proyecto que tiene 10 años de venirse trabajando, que se ha estado hablando mucho de él, que es un canal interoceánico. Es un canal que sería totalmente nuevo, y aquí hay una modalidad importante de contárselas muy rápidamente. Están involucrados 40 municipios, 40 alcaldes, son 9 mancomunidades de alcaldes. Hay un poquito más de 2,000 propietarios que unificaron la escritura y está prácticamente constituido el derecho de vía, el derecho de paso a lo largo de 372 kilómetros que conectan el puerto del Pacífico con el Atlántico. Aquí hay ya interés manifestado de una empresa que está dispuesta a poner $1,500 millones para iniciar con el proyecto de un oleoducto, pero además de eso, ahí mismo, porque en esos 372 kilómetros de largo que conectan los 2 océanos, además de eso tiene 140 metros de ancho, en donde hay oportunidades para una vía férrea, para una carretera rápida y para muchas otras actividades que se puedan desarrollar.
Algunos han cuestionado la factibilidad de este proyecto. Se ha venido hablando de hace muchos años en Guatemala, en Nicaragua, en mismo Costa Rica, pero hoy estamos más cerca que nunca de que esto sea una realidad en nuestro país, y relativamente es una distancia corta para poder cruzar del Pacífico hasta el Atlántico en una distancia de 372 kilómetros, la idea es hacer un megapuerto en cada uno de los dos océanos. Así que estamos en este esfuerzo. El esfuerzo de la infraestructura sabemos que es clave, sabemos que es vital para esa competitividad que estamos buscando. Y yo les quisiera mencionar que seguimos haciendo nuestros mejores esfuerzos por luchar por la salud y por la educación en nuestro país. No es fácil, pero estamos comprometidos y vamos a seguir haciendo este esfuerzo. Y finalmente, yo quisiera decirle que además de los datos que les di de Guatemala, de que es un territorio más o menos la quinta parte del Reino de España, de que somos más o menos un poquito menos de 15 millones de habitantes. Un dato que es importante y que nosotros estamos manejando es que Guatemala tiene una posición geográfica muy especial. Y en lo que nosotros llamamos Mesoamérica, que comprende el sur de México hasta Colombia, que es prácticamente todos los países de Centroamérica, pero también el sur de México, que es muy importante. Además de eso, también en el Caribe, como Cuba, que está muy cerca también, llegamos a una región que tiene casi 80 millones de habitantes. Y Guatemala ofrece la oportunidad de estar en el corazón de Mesoamérica. Y esto lo que quiere decir es que una inversión que llega a Guatemala es una inversión que tiene la capacidad, por supuesto, de proyectarse a los 15 millones de habitantes de nuestro país, pero más allá de eso, a un mercado en el cual se puede expandir hasta 80 millones, que puede llegar al sur de México, pero puede llegar a toda Centroamérica, a países del Caribe y, por supuesto, hasta Colombia. Y eso es importante, porque Guatemala puede convertirse en un centro logístico, en un centro que dé las facilidades para que puedan llegar esas inversiones, que tengan la oportunidad de expandirse a toda la región de Mesoamérica, que en total podría llegar a ser 80 millones de habitantes. Yo creo que esto es importante. Por supuesto que nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y nuestra mejor lucha, que como en todos los países siempre hay problemas, siempre hay dificultades que tenemos que ir sorteando, pero lo que sí les podemos garantizar es que tenemos un equipo de gobierno comprometido. Tenemos funcionarios que les hemos repetido y ellos están conscientes y le han repetido también a sus trabajadores en cada uno, que somos servidores públicos, que estamos en los puestos para servir y no para servirnos, que estamos en los puestos para luchar y para hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr los cambios que necesitamos en nuestro país. Y para comentarles también algo que a nosotros nos motivó y nos obliga a seguir trabajando con mucha fuerza. Y es que hace un mes exactamente fue publicada en uno de los diarios de mayor circulación en nuestro país, un diario escrito, en el que ellos hicieron una evaluación y una encuesta de nuestro gobierno. Y afortunadamente, debido a ese trabajo, a la cercanía que hemos tratado de tener con el pueblo de Guatemala, fuimos bien calificados en el primer año de gobierno. La evaluación y la pregunta directa fue que si aprobaba o no aprobaba la gestión del primer año de gobierno, y la respuesta fue que un 70% de los guatemaltecos aprobó la gestión del primer año de gobierno, lo cual para nosotros es una satisfacción porque no ha sido fácil. Compararon con los gobiernos anteriores y hay una diferencia clarísima y muy marcada con la evaluación que los guatemaltecos han hecho del primer año de gobierno de los anteriores gobiernos. Y efectivamente tenemos la mejor calificación que se haya dado en los últimos 25 o 30 años a un gobierno en el primer año de su gestión. Y eso para nosotros es motivante, pero también es un gran reto y es un gran desafío para seguir con los pies sobre la tierra, para seguir trabajando muy duro y para seguir haciendo el mejor esfuerzo
para que los guatemaltecos puedan mantener esa confianza. Porque si hay confianza del pueblo en el gobierno, si logramos trabajar conjuntamente como lo estamos haciendo con el sector privado, con el sector cooperativo, con el sector campesino, juntos es la única forma como podemos hacer esos grandes cambios que nuestro país necesita. Juntos es la única forma como podemos enfrentar esos grandes retos que tenemos que ir venciendo poco a poco. Que nos va a llevar tiempo, estamos claros. Que necesita mucho esfuerzo y dedicación, también estamos muy claros, pero que estamos dispuestos a hacerlo, eso es lo importante, que hay la voluntad, la decisión, el compromiso para hacer estos cambios. Y les quiero decir que nosotros nos sentimos muy contentos de estar haciendo esta visita a España, porque sabemos que España es un país que ha estado siempre cerca de Guatemala, un país que nos ha acompañado. Hace 16 años, yo recordaba ayer con el rey Juan Carlos que yo formé parte de la comisión negociadora de los acuerdos de paz y en diciembre cumplimos 16 años de la firma del acuerdo de paz firme y duradera. Y a mí me tocó estar presente, veníamos de Noruega, en donde discutimos uno de los últimos acuerdos y venimos aquí a España a discutir otro de los acuerdos que aquí precisamente no solo se terminó de discutir, sino se firmó el acuerdo relacionado con la incorporación de la guerrilla a la vida social y política de nuestro país. Y estuvimos aquí hace 16 años, España fue uno de los países que conformó el grupo de países amigos por la paz en Guatemala y fue vital la participación de España, como hoy, después de 16 años, sigue siendo vital también a través de la cooperación, a través de las inversiones que empresarios españoles han llevado, que están creyendo en Guatemala y que nosotros esperamos siga creciendo esa inversión, y es una invitación que le estamos haciendo a todos los empresarios españoles para que vayan a invertir a nuestro país, que van a encontrar un gobierno amigo, que van a encontrar funcionarios que van a luchar para que esas inversiones tengan la certeza que debe de tener y que juntos, estoy convencido, vamos a ir saliendo adelante como el pueblo de Guatemala lo está esperando. Ratifico y reitero mi agradecimiento al pueblo español, al gobierno español y por supuesto a los empresarios españoles que han creído en nuestro país y que han invertido. Y por supuesto, esto es únicamente el inicio, esperamos que haya un intercambio y también le pediría a los ministros que si hay algunas preguntas más del detalle o más técnicas, por favor estén preparados, y también invito a los amigos del sector privado para que alguno de ellos pueda también ayudarnos a las respuestas o a las intervenciones que se puedan dar, y también a los amigos cooperativistas. Muchísimas gracias, muy buen provecho y gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. Si le parece, comenzamos ya con el coloquio. Los datos de crecimiento económico, el aumento de la inversión extranjera, los avances en seguridad física y jurídica, el freno a las transgresiones de los derechos humanos, así como el comportamiento del déficit público hacia la baja, parece que están recompensando los esfuerzos de su gobierno, lejos de las tentaciones nacionalizadoras en las que han incurrido otros países latinoamericanos. También es notable el aumento de la competitividad de la economía del país y su preocupación por que esto sea una realidad. El Banco Mundial considera que Guatemala es el país de la zona que más reformas está llevando a cabo. Celestino San Juan Benito le pregunta: ¿podría, por favor, decirnos qué objetivos y qué hitos tiene planteados la Agenda Nacional de Competitividad que usted promueve? ¿Qué espera del Foro Internacional de Inversiones que se celebrará dentro de 2 meses en Guatemala bajo los auspicios directos del Gobierno? Muchísimas gracias. Efectivamente, la agenda de competitividad es una agenda extensa y tiene muchos retos. Nosotros la hemos repasado muchísimo dentro del gabinete, porque no es responsabilidad únicamente aquí de nuestro ministro de Economía y del comisionado presidencial para la competitividad, sino son intervenciones de los diferentes ministerios.
Dentro de esto podemos mencionar, por ejemplo, que hemos logrado reducir los pasos para conformar una empresa en Guatemala, que de más de 60 pasos que había que dar, estamos ahorita en 17 pasos. Fue una reducción importante. Esto nos ha permitido ir estableciendo ventanillas únicas y ágiles que solo el año pasado, en el 2012, nos permitió tener 6.000 empresas más inscritas que el año anterior. Y por supuesto, la facilitación de una serie de procesos que se tienen que dar, que son indispensables para poder lograr esta competitividad. Tenemos una ventanilla ágil plus que nos ha permitido facilitar todos estos trámites. Y bueno, hay una serie de pasos que el año pasado nosotros habíamos avanzado en un 70% de la agenda de la competitividad que nos propusimos y esperamos estar muy pronto completando esta agenda de la competitividad. Y lo que busca es eso, es que las inversiones que quieran llegar al país encuentren que no se entrampa en una burocracia, en una serie de pasos que hacen difíciles que estas inversiones puedan establecerse, sino que buscamos que sea lo más pronto posible. Con relación a lo que esperamos nosotros en esta convención que tenemos, que va a ser el 29 y 30 de mayo, y aquí nos están acompañando, está Felipe Bosch, está Fernando, yo no sé si Fernando nos quisiera o Felipe quisiera muy rápidamente hablarnos sobre lo que nosotros esperamos, pero les quiero contar yo muy rápidamente, allá Fernando, no sé si me harías favor. Gracias, presidente. Como lo indica el presidente, el Foro de Inversión Guatemala 2013 lo vamos a realizar el 30 y 31 de mayo de este año. La idea es abrir las puertas a todos los inversionistas potenciales que puedan venir de los principales países a los que hemos dirigido estos esfuerzos, para que consideren Guatemala como un punto donde colocar sus empresas, donde abrir nuevos mercados, puertas a Latinoamérica, puertas a Mesoamérica, incluso la posibilidad de estar al lado del mercado, de los mercados más grandes del mundo como es el NAFTA. Somos el primer país, obviamente, al sur de México. Tenemos una posibilidad de entrar de manera directa a ese mercado. Habrán ustedes visto cuáles son las expectativas de México y de Estados Unidos para los próximos 6 años. Posiblemente México vaya a sustituir a China como el principal exportador al área, así que eso representa también una buena oportunidad de invertir en Guatemala. 80 millones de habitantes, como comentaba el presidente, es un mercado más que importante. Y lo que esperamos es poder ofrecerles una visión de país, qué es lo que tenemos, qué es lo que ofrecemos, que puedan ver cuál es la oferta de parte tanto del gobierno como del sector privado y sembrar una semilla que sabemos que llevará su tiempo. Los procesos de inversión no son procesos de un día para otro. Abrimos una puerta, el desconocimiento que hay de nuestro país desafortunadamente es grande, queremos cambiar imagen, queremos que lo consideren de una manera diferente a como se ha venido considerando hasta ahora. En esos 2 días tendrán oportunidad de visitar lo que quieran, se personalizará de la manera más absoluta, acorde a la necesidad de cada uno de los visitantes. Así que esperamos contar con su participación, esperamos que nos puedan acompañar y que consideren a Guatemala como un destino potencial para sus inversiones. Gracias Fernando. Esto es un esfuerzo que está haciendo conjunto, es un esfuerzo conjunto, este no es un esfuerzo únicamente del sector empresarial de nuestro país, sino es un compromiso de Estado. Para cuando se lanzó el anuncio de esta convención, estuvo presente el presidente del Congreso, presidente del organismo judicial y estuve presente yo, o sea que es un esfuerzo que estamos haciendo como Estado de Guatemala. Muchas gracias. Su Majestad el Rey don Juan Carlos, en su discurso en el almuerzo que le ofreció ayer en el Palacio Real, comprometió que las empresas españolas seguirán apostando por Guatemala, donde llevan invertidos 1.000 millones de euros en sectores diversos. De un modo directo o indirecto están en su país 80 empresas españolas, entre ellas Telefónica, Indra
Indetes, Avancia y otras. ¿Qué oportunidades y qué seguridad puede ofrecer usted a los inversores españoles en Guatemala? Bueno, nosotros seguimos comprometidos no solo para la lucha de atraer nuevas inversiones, sino para darle la certeza, la seguridad que ameritan las empresas y los capitales que ya están invertidos en nuestro país. Y nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo para, juntamente con los ministros de cada una área, para asegurarnos de que si hay algún problema que se presente con alguna inversión, que estemos listos para acompañar a resolver ese problema que se presenta. De tal manera que nosotros tenemos que garantizar las inversiones que ya están en nuestro país, y es el esfuerzo que vamos a seguir haciendo para que estas inversiones puedan seguir expandiéndose en lugar de que se vayan a retirar de nuestro país. Estamos convencidos de que este es un esfuerzo claro que tenemos que hacer, es un esfuerzo de todo el gobierno y es un esfuerzo de, además de poder intervenir directamente si es que la empresa lo necesita, de algún ministerio que le ayude en determinado momento. Además de eso, estamos muy claros que el principal esfuerzo que tenemos que hacer es crear un ambiente adecuado para que estas inversiones puedan seguir adelante. Y aquí Sergio tiene muy rápidamente un comentario que le estuviera pidiendo que lo hiciera, por favor. El señor Ministro de Economía. Sí, gracias, presidente. Tal vez comentarle a los presentes que Guatemala tiene una ley de inversiones donde hay tratamiento igual a la inversión extranjera que a la inversión nacional, hay libre repatriación de capitales, pero tal vez algo muy importante, en las leyes que el presidente menciona, que llevó el 15 de enero al Congreso de la República, hay dos leyes básicas que garantiza el tema de las inversiones extranjeras. Una de ellas es la ley de estabilidad jurídica de los contratos, donde el gobierno de Guatemala podrá firmar con un inversionista extranjero, en este caso, podrá firmar un contrato de hasta 10 años, donde garantiza la estabilidad en el trato de las leyes fiscales, que es muy importante. Y por otro lado, lleva también el presidente una ley al Congreso que se llama de inversión y empleo, donde hay incentivos fiscales para que las empresas se puedan establecer, especialmente en el interior del país. Y específicamente con España tenemos un tratado bilateral de protección de inversiones, donde está muy bien reglamentado el trato a las inversiones españolas, y en cualquier momento que haya pues un problema, una divergencia, está reglamentada la forma en que se desarrollan este tipo de situaciones. Así que lo que tenemos es un marco jurídico estable y estamos llevando unas leyes al Congreso que todavía le da más estabilidad a las inversiones extranjeras y en este caso a las españolas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Presidente, Raúl Puertas dice: el narcotráfico es uno de los problemas más complejos y graves que afectan a Guatemala y a otros países de la región. En este sentido, está teniendo mucha repercusión política la iniciativa que usted promueve para pasar del prohibicionismo total a un modelo de regularización y de control del mercado de la droga, distinguiendo entre sustancias. ¿Por qué cree usted, señor presidente, que con esto desaparecerán las redes de narcotraficantes en Guatemala? ¿No teme una reacción violenta de las mafias? ¿Realmente cree usted, señor presidente, que logrará convencer a sus colegas de los otros países de la zona, igualmente castigados por la droga, para coordinar una acción regional con medidas como la regularización y la despenalización del mercado y del consumo? Bueno, muchísimas gracias. Sí, este es un tema que nosotros pues hemos impulsado. Y yo les quiero comentar muy rápidamente por qué impulsamos este tema. Fue de que a mí me tocó, cuando estuve en el ejército, estar en el área de inteligencia y me tocó participar en el combate en contra de las drogas. Eso fue hace 20 años antes de que yo tomara la presidencia de nuestro país. Y bueno, yo en ese momento pensé que estábamos siendo exitosos. Tuvimos una serie de operativos, se incautó mucha droga en nuestro país que estaba de tránsito. De paso, quiero decir que Guatemala no es ni productor ni consumidor de drogas. Guatemala, lamentablemente, está situado geográficamente en una posición como los países de Centroamérica, en donde sufrimos
porque esa es la realidad, el tráfico de lo que se produce al sur y de lo que se consume en el gran mercado que está en el norte, que es Estados Unidos. Y nosotros sufrimos esta violencia producto de ese tráfico que se da en nuestros países. Y ese tráfico nos deja una estela de violencia, de corrupción, de armas que vienen del norte, de dólares que vienen también del norte y que llegan a nuestros países a generar violencia. Y después de 20 años que había estado en esta lucha, llego a la presidencia y empezamos a recibir los informes, los análisis, y nos damos cuenta de que los resultados no son los que estábamos esperando, que los resultados que encontramos es al contrario. El consumo ha aumentado, las armas y los carteles han aumentado, el tráfico y el lavado de dólares ha aumentado y la violencia, por supuesto, ha aumentado. Con las acciones colaterales que traen estas organizaciones de narcotráfico, como es buscar la penetración de instituciones de la democracia, como en este caso las fuerzas de seguridad, los fiscales, los jueces y lo que a ellos les va interesando, alcaldías incluso, alcaldías municipales. Esto nos llamó entonces la atención y después del análisis que hicimos, pues llegamos a la conclusión de lo que se había venido haciendo en los últimos 50 años, que se deriva de los protocolos que tiene Naciones Unidas, como la Convención Única de Estupefacientes, que data de 1961, pues no ha dado los resultados que estábamos esperando. Y entonces, si no ha dado los resultados, ¿por qué tenemos que seguir haciendo lo mismo? Y ahí fue en donde se tomó la decisión de salir y hacer el llamado, primero a los presidentes de Centroamérica, luego lo llevamos a la Cumbre de Américas, lo llevamos el tema también a Naciones Unidas en la Asamblea General, estuvo presente el tema aquí en Cádiz, en la Cumbre de Iberoamérica, y afortunadamente cada vez ha ido teniendo más eco y más apoyo. Y el punto de partida es, si en 50 años no hemos logrado ser eficientes en el combate, ¿por qué no buscamos otras alternativas? Y las otras alternativas que nos quedan y que encontramos una de ellas es la regulación. Estamos del prohibicionismo, que el prohibicionismo es el que deriva a la guerra contra las drogas. La guerra no se ha logrado ganar, al contrario, se ha seguido incrementando, como les mencionaba. Y el otro extremo es liberalizar el consumo. Tampoco estamos de acuerdo con eso, pero sí creemos que se puede regularizar. Y la regulación lo que significa es, primero, hacer un estudio separado de cada una de estas sustancias que se consumen. Ver cuál es el nivel de peligrosidad, el daño que hace, el grado de adicción. Hay que separarlas y ya teniendo un panorama más claro de haberlas separado, entonces entrar a ver qué regulaciones se pueden emitir para cada una de ellas. Así que nosotros creemos que hay ahí todo un tema, hay un gran debate. Esperamos que este debate se pueda hacer y esperamos en todo caso aquí la flexibilización también para entrar en este debate de países como Estados Unidos, que es en donde está el gran mercado. Que si no logramos que Estados Unidos esté en este debate y que esté participando y que esté dispuesto a flexibilizar la posición, pues entonces va a ser muy difícil, porque nosotros lo hemos dicho, aquí no son posiciones aisladas, ni decisiones aisladas que se tienen que tomar, sino son decisiones en conjunto, ojalá en foros globales como es Naciones Unidas. Usted promueve, señor presidente, una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que Guatemala es en la actualidad miembro no permanente, y aboga usted por crear una nueva categoría de miembros permanentes sin derecho a voto, hasta alcanzar el número total de 22 en el horizonte de 2045. Su ministro de Asuntos Exteriores, que nos acompaña, ha iniciado una campaña internacional para conseguir apoyos a esta propuesta. Por ejemplo, esta misma semana se ha entrevistado en Londres con su homólogo británico. Antonio Campano le pregunta qué acogida están dispensando otros países a su propuesta y también le preguntan si apoyará Guatemala el ingreso de España en el Consejo de Seguridad. ¿Ha hablado usted con Su Majestad el Rey y con el presidente del Gobierno acerca de esto? Bueno, gracias. Efectivamente, nosotros estamos haciendo una propuesta que es reciente, la propuesta que se está haciendo. Y la idea es
que se pueda ir aumentando el número de países permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La razón de esto es que nosotros creemos que la dinámica que ha tomado el mundo pues ya no es lo mismo de que cuando se conformó y se decidió que 5 países fueran los permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y a esto nosotros empezamos a hacer propuestas de largo plazo. Y una de estas propuestas es que para el 2025 empezaran a crecer el número de países que conforman la permanencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y que para el 2045 pudiera llegar a 20 el número de países permanentes. Y lo que estamos nosotros diciendo es que los 5 países que son ahorita los que son permanentes en el Consejo de Seguridad pudieran quedarse siempre con el derecho de veto y que fueran los 5 países los que tuvieran el derecho de veto, pero que los otros países que aumentaran a 10 y luego a 20 formando el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas tuvieran efectivamente la posibilidad de estar no solo cada 2 años en las elecciones que se van dando, sino que fueran países permanentes, y creemos que esto tuviera un mejor balance y por supuesto una mejor composición del Consejo de Seguridad. Fue bien recibido ahora la primera vez que lo estamos hablando. Ahorita es la segunda vez que prácticamente estamos transmitiendo esta iniciativa que estamos presentando. Guatemala está presente ahorita como miembro del Consejo de los países no permanentes en el Consejo de Seguridad, y vamos a seguir haciendo este esfuerzo y estas propuestas que nosotros creemos son importantes por la misma dinámica y los cambios que se han dado en el mundo. Con el rey y con el presidente tuvimos la oportunidad también de platicar un poquito sobre este tema, y por supuesto nosotros hemos sido solidarios y hemos acompañado a España en las diferentes propuestas, y allá estamos nosotros listos para el momento que venga esta votación. Seguimos, señor presidente. El diputado de Izquierda Unida, Joan Josep Nuet, dice: ¿qué opinión le merece el juicio al expresidente Ríos Montt y las acusaciones que pesan sobre él por presunto genocidio? Respecto a la situación del exministro guatemalteco don Carlos Biedman, procesado por la Audiencia Nacional Española por presuntas ejecuciones extrajudiciales, atendiendo a una denuncia presentada en nuestro país, le preguntan si reactivarán ustedes el proceso de extradición o seguirán dejando el tema en manos de los jueces españoles. Por cierto, está entre nosotros el presidente de la Audiencia Nacional. Bueno, gracias. Nosotros hemos allá dicho que como Ejecutivo vamos a ser respetuosos de la independencia de poderes y vamos a acatar las decisiones que en el caso del general Efraín Ríos Montt tome los respectivos tribunales que están haciendo el proceso. Yo creo que Guatemala está ávida de justicia, y lo que queremos es verdaderamente que haya justicia, y precisamente en el sentido completo de la justicia, no parcializándose para uno o para otro lado, sino la justicia, que es lo que todos esperamos. Tuvimos 36 años de enfrentamiento armado interno, tenemos 16 años de haber firmado los acuerdos de paz. Han habido casos ya que han llegado a los tribunales y han habido condenas también para los excesos o los abusos que se cometieron durante la guerra, que en ningún momento nosotros los hemos negado. Fue una realidad, como en la mayoría o en todos los conflictos armados o en las guerras han habido siempre abusos. En Guatemala hubo abusos también, y yo le diría de las dos partes que estuvieron en conflicto. Así que nosotros vamos a ser respetuosos, y lo único que estamos pidiendo es que efectivamente esta justicia sea cumplida. Hay un programa nacional de resarcimiento que se ha venido trabajando con mucho éxito en nuestro país, pero más allá de eso, lo que nosotros estamos buscando, y la gran mayoría que lo hemos estudiado y se ha reflejado en las encuestas y en las investigaciones, es que la gran mayoría de los guatemaltecos lo que quiere es ver hacia el futuro.
Los guatemaltecos lo que quieren es la reconciliación, es la paz y es la tranquilidad. Por supuesto, estos casos no quiere decir que se olviden y que se dejen sin tocar. Yo creo que esto es parte del proceso de reconciliación que estamos viviendo en nuestro país, son los cambios que se han dado en el país. Hace 20 años, para decirles, esto hubiera sido impensable que pudiera darse en nuestro país. Hoy está un general que fue jefe de Estado del país enfrentando un juicio, tenemos a un expresidente detenido, siguiendo un proceso y que posiblemente pueda terminar ese proceso en una extradición hacia Estados Unidos. Así que estos son los signos de los cambios que se están dando en nuestro país para esta lucha en contra de la impunidad y a favor de la justicia. Y con relación al señor Carlos Bielman, el proceso de extradición que se estaba siguiendo en el país ya no se está siguiendo. Hasta donde yo tengo entendido, las autoridades que les corresponde seguir estos procesos ya no insistieron en la extradición y dejaron el caso en manos de las autoridades y la justicia española. Muchas gracias. El senador don Iñaki Anasagasti le pregunta si piensa usted modificar la ley para que los jueces no solo ejerzan 5 años, sino que tengan una carrera judicial y, por tanto, no estén sometidos a presión. Muchísimas gracias. Sí, quiero contarles que para el mes de mayo empezamos nosotros a hacer unas discusiones sobre las reformas constitucionales que eran necesarias en nuestro país. Después de un debate que tuvimos a lo largo de 5 meses que nos llevó hasta el mes de noviembre, logramos tener una propuesta de reformas a la Constitución que yo se la presenté al Congreso de la República, 35 artículos. La mayoría de estos artículos, es decir, el 50% de estos artículos, porque 18 de 35 tenían que ver con reformas y tienen que ver con reformas a lo que es seguridad y justicia, y especialmente en el tema de la justicia. Ahí está contemplado precisamente la carrera judicial. Ahí están contemplados, además de eso, la extensión de los periodos de los magistrados de las diferentes cortes en nuestro país, precisamente buscando que haya más independencia y que no haya de alguna manera una vinculación o dependencia con los organismos políticos en el país. Eso es realmente el espíritu de las reformas a la Constitución. Nosotros, lamentablemente, cuando estábamos en la búsqueda de los votos para tener la aprobación en el Congreso de la República, se nos vino el terremoto del 7 de noviembre. Los recursos que nosotros pensábamos podíamos direccionar para la consulta popular, las reformas en la Constitución en Guatemala tienen que ser aprobados primero por una mayoría calificada en el Congreso de la República y después de eso pasar a un referéndum para la población, para la aprobación del pueblo de Guatemala. Y eso tiene un costo, obviamente, y estos recursos que nosotros pensábamos destinar para el referéndum los tuvimos que dedicar a la reconstrucción de la zona que salió afectada en nuestro país. De tal manera que las reformas siguen en el Congreso de la República y esperaríamos, ojalá, que se dé un momento adecuado aquí en adelante, en donde pueda el Congreso entrar a discutir estas reformas, y parte de ese espíritu es relacionado con la pregunta que nos están haciendo. Muchas gracias. Yo quisiera darle ahora el micrófono para que intervenga brevemente a don Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Comisión Mundial contra la Pena de Muerte. Señor presidente, como presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, quiero agradecerle la posición de Guatemala que ha mantenido y que ha hecho que en la última votación que se ha celebrado en las Naciones Unidas sobre la resolución sobre moratoria haya tenido el voto favorable de Guatemala, con lo cual, a pesar del clamor popular, que es muy lógico en situaciones tan difíciles en la seguridad nacional, las Naciones Unidas ya le consideran como absolucionista de facto. O sea, se lo agradezco muy sinceramente. Se lo comuniqué por eso, pero eso lo quiero decir también aquí. Tuve el honor de conocerle
cuando, siendo director general de la UNESCO, al principio de los años 90 y por iniciativa del entonces secretario general de Naciones Unidas, don Javier Pérez de Cuéllar, tuve el honor de iniciar el proceso de paz en Guatemala, en el que ha tenido después esta intervención tan meritoria. Le quiero también decir que me ha interesado mucho cuando ha mencionado el Mirador, porque como exdirector general de la UNESCO puedo decirle que quizás se convierta en el patrimonio cultural mundial más importante de la Tierra. Ya se considera que lo que se puede descubrir en el Mirador estará a la altura de la plataforma de Gizeh en Egipto. Y por último quiero también decirle que su estrategia en relación al tráfico de droga, que es muy importante, la tenemos todos que tener en cuenta, que llevamos 50 años teniendo esta vergüenza de todo lo que acarrea el tráfico de drogas, sobre todo en un país como el suyo, que lo único que sufre son las consecuencias de este tráfico. Y por último, también quiero decirle que esta reforma de las Naciones Unidas que inicia es extraordinariamente relevante. Nosotros hemos trabajado desde hace muchos años en el fomento del multilateralismo democrático, en el que se inserta lo que usted acaba de decir, si me lo permite, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, le facilitaré estos escritos sobre multilateralismo democrático y también lo haré sobre el Bactún, porque el 21 de diciembre del año pasado publiqué en El País todo un artículo sobre esta nueva era que le deseo que sea muy feliz en Guatemala. Muchas gracias, don Federico. Señor presidente. Muchísimas gracias al señor Federico Mayor, le agradezco muchísimo. Efectivamente, en Guatemala sigue vigente esa moratoria y esa es la tendencia, es decir, yo creo que en ese sentido no van a haber cambios, como muy bien lo decía usted, a pesar del clamor popular. En las encuestas que hemos hecho allá, nosotros hay hasta un 65% de la población que a veces en la desesperación de los hechos de violencia que se viven en el país exigen que se ponga en vigencia la pena de muerte. Sin embargo, es un tema que afortunadamente en este primer año nosotros creímos que lo íbamos a tener que enfrentar, no ha salido en este primer año, afortunadamente, y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para que el tema no salga, y la forma de que no salga es que la población sienta que hay un gobierno que está preocupado por la seguridad de los guatemaltecos. Y vamos a seguir en esa lucha y en ese esfuerzo. Y le agradezco también sus palabras por las iniciativas que nosotros estamos presentando a nivel internacional y, por supuesto, sus palabras sobre el Mirador, que es verdaderamente un tesoro que tenemos allá los guatemaltecos. Muchas gracias. Javier Pardo le pregunta qué resultados están obteniendo ustedes en sus planes de desarrollo del medio rural guatemalteco, caracterizado por su modelo de economía campesina. El componente indígena es un freno para el desarrollo del medio rural en su país. La diputada Marisol Pérez le pregunta si tiene usted previsto en su agenda continuar con la cooperación española, que ha sido exitosa, en el establecimiento y puesta en marcha de centros integrales de atención, extendiéndolos al medio rural de Guatemala. Está con nosotros el secretario general de Cooperación Internacional. Muchísimas gracias, y este es, por la pregunta, es un momento muy oportuno para reiterar nuestro agradecimiento, que lo hemos hecho público en los diversos foros donde hemos estado. Anoche estuvimos precisamente en la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y hoy aprovecho para hacerlo público nuevamente. Guatemala ha sido, estos últimos 10 años, en la relación bilateral con España, ha sido el cooperante número 1 para Guatemala, ha sido España, y nosotros lo valoramos muchísimo. Tenemos el compromiso de trabajar para que los recursos que sabemos nosotros lo que cuestan estén llegando a Guatemala y que sean lo mejor posible empleados para poder rendirle las cuentas a la cooperación y que a su vez la cooperación pueda rendirle las cuentas al pueblo español. Pero ha sido muy valiosa la cooperación española y nosotros les agradecemos que, a pesar
de los problemas económicos que se están viviendo en España y en toda la Unión Europea, que esa cooperación, a pesar del recorte que hubo a otros países, Guatemala haya quedado en la lista de los que reciben la cooperación de España. Y por supuesto, nosotros queremos que el desarrollo rural, especialmente en donde hay poblaciones indígenas, es importantísimo que nosotros sigamos haciendo nuestro esfuerzo para que se generen las oportunidades de los servicios básicos y más allá de eso, las oportunidades para poderse desarrollar y tener una vida digna. Así que en este sentido la cooperación española ha sido muy valiosa y los esfuerzos que nosotros tenemos que seguir haciendo conjuntamente, estamos convencidos de que van en la línea de que ese desarrollo rural sea integral y que beneficie especialmente a la población indígena de nuestro país. Por favor, con micrófono, pero brevemente, don José Ignacio Salafranca, diputado del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. Está a su izquierda. Sí, señor presidente, el apoyo a la paz, a la comprensión, a la concordia y a la reconciliación es una política honrosa que la Unión Europea, a iniciativa de España, ha venido prestando en Guatemala y también en otras latitudes. Recuerdo muy bien la presencia del presidente Aznar en la firma de los acuerdos de paz en Guatemala y ahora que esos valores que parece que se consolidan, suena, como usted decía muy bien esta mañana, la hora del desarrollo. Pero el desarrollo sin integración, como sabemos muy bien en Europa, después de casi 60 años de integración, es una tarea imposible. Me gustaría preguntarle por cómo ve usted las perspectivas de integración en estos momentos en América Central, y ya que el presidente del Senado se ha referido al acuerdo de asociación Unión Europea-América Central y que me ha correspondido el privilegio de ser ponente en el Parlamento Europeo de este acuerdo de asociación, que ha sido aprobado por una amplia mayoría, me gustaría, señor presidente, preguntarle también por las perspectivas que para ustedes tiene este acuerdo de asociación, sabiendo que, como acaba de decir, la Unión Europea está pasando por una enorme crisis, pero que es un gran mercado de 500 millones de ciudadanos, 300 de los cuales utilizan la misma moneda y principal bloque importador mundial de bienes y servicios y principal bloque exportador también mundial de bienes y servicios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, le agradezco. Efectivamente, para nosotros, para Guatemala y en este caso para Centroamérica, es una gran oportunidad que se abrió con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica. Efectivamente, este fue negociado, como muy bien usted lo sabe, en bloque, y fue una de las condiciones precisamente de la Unión Europea de que la negociación fuera en bloque. Y esto ayuda precisamente en la vía de propiciar esa integración en Centroamérica. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en Centroamérica es un buen esfuerzo que hay que seguirlo haciendo, pero que ha ido caminando. Muchas veces nosotros quisiéramos más rápido, pero ha ido caminando. Hay instituciones ya para la integración centroamericana. La SICA está funcionando, tenemos una reunión ahora el 20 de este mes en Costa Rica. La presidenta pro tempore de SICA, que es la Secretaría de Integración Centroamericana, se va rotando cada 6 meses y ahora la tiene la presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica. Ella propició una reunión en donde va a estar también el presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a tener los presidentes de Centroamérica una reunión con el presidente de México y posterior a eso una reunión ya solo los presidentes de SICA. Acabamos de tomar una decisión en el mes de diciembre, en la última reunión que tuvimos, para darle un mandato a los cancilleres que hicieran una revisión de toda la organización que tiene la Secretaría de Integración Centroamericana a efecto de que fuera mucho más ágil, más efectiva y que diera más resultados para los efectos de la integración. Pero yo creo que es una integración que cada día va avanzando, va caminando más. El acuerdo de asociación que se logra con la Unión Europea es un punto muy valioso y así fue valorado con los presidentes de SICA, en el cual se abren grandes oportunidades para Centroamérica. En este caso, como Guatemala, nosotros lo vemos como una gran oportunidad precisamente para seguir luchando en beneficio de la exportación a este mercado de 500 millones, como muy bien lo decía José Ignacio, y que esto nos permita entonces no solo
tener mayores oportunidades, pero especialmente para la gente que vive en pobreza y que está buscando este tipo de oportunidades. Así que yo tengo fe en que esa integración siga avanzando. Con el ministro de Economía hemos estado trabajando precisamente en la integración y especialmente en el área de las fronteras. Queremos abrir fronteras en Centroamérica para que haya un libre tránsito de mercaderías, de bienes, de servicios, y ese es un esfuerzo que el ministro de Economía ha estado haciendo y creo que va a ser un paso importantísimo para que esto pueda avanzar más rápidamente. Señor presidente, la empresa española que construye una presa eléctrica en Guatemala se ha encontrado con serias dificultades, amenazas y sabotajes que han revertido gracias a la intervención de las fuerzas del Estado. Le pregunta Carmen Aroza Mena cómo contrarrestar y reducir la elevada conflictividad social en Guatemala derivada de la acción de grupos indígenas que ven en el desarrollo una amenaza a su medio natural y a su cultura. Santiago González, de la Unión Sindical Obrera, USO, le pregunta qué está haciendo su gobierno para perseguir los crímenes contra sindicalistas y favorecer la actividad sindical en su país. Muy bien. En el tema de las hidroeléctricas, Guatemala ha tenido, es un país que tiene recursos mineros y lo que ha sucedido es que hay grupos, especialmente grupos de ambientalistas, que no es que nosotros estemos en contra de los grupos ambientalistas. Lo que pasa es que algunos de ellos se han pronunciado en una forma que han trasladado desinformación a la población. Y les han dicho que si ahí se establece alguna actividad minera, bueno, una serie de cuestiones, que se van a morir, que se va a contaminar el agua, que va a producirle efectos para los niños y una serie de cuestiones que no se dan si se establecen todas las normativas, si se respeta el ambiente y, por supuesto, si hay la tecnología adecuada para que esto pueda ser controlado y pueda ser aprovechado el recurso minero que tenemos en el país. Esto hay algunos grupos que hay que decirlo, son grupos no mayoritarios que han venido a meter todo dentro de un mismo paquete. Entonces han metido hidroeléctricas, minería y otras demandas que han tenido. Estos grupos están muy claramente identificados y, como les digo, son grupos minoritarios, pero que sí han levantado el desasosiego y de alguna manera la desconfianza en las poblaciones en donde se han establecido algunas actividades, como la hidroeléctrica, que me imagino están refiriéndose a la hidroeléctrica que está en el municipio de Santa Cruz Barías. Esta es una hidroeléctrica pequeña, es una hidroeléctrica de 5 megas, y ahí algún grupo de la población, no todos, hay que decirlo, la mayoría de la población nosotros acabamos de ratificar, pero un grupo más o menos de 100, 200 personas se ha tornado en forma violenta, que motivó a que incluso en algún momento, por la agresión que tuvieron en contra de las fuerzas de seguridad, yo tuve que declarar un estado de excepción para que llegara la tranquilidad, la normalidad y el control a esa población. Después de menos de un mes levantamos el estado de excepción y se ha estado negociando y se avanzó muchísimo, de tal manera que hay un acuerdo ya entre el alcalde, entre la mayoría de la población y la empresa para que pueda continuar esta actividad. Nosotros estamos dispuestos a acompañar al alcalde y al Consejo Municipal para que esto pueda llevarse a cabo con la tranquilidad que amerita y, como ustedes saben, una hidroeléctrica es energía renovable y es energía limpia, así que lo que han llevado a esa población es totalmente una desinformación y mentiras que confundieron la opinión de alguna manera de los vecinos, pero que afortunadamente a esta altura ya está revertida esa posición. En relación a lo que nos preguntaba Santiago sobre la persecución contra sindicalistas, yo quiero decirles de que en este primer año de gobierno nuestro, afortunadamente no hemos tenido sindicaciones de ese tipo.
Tuvimos lamentablemente el asesinato de un dirigente sindicalista, y quiero contarles que el propio ministro de Gobernación y yo personalmente asistí al velorio de él con la familia para comprometernos a hacer la investigación y darle seguimiento al esclarecimiento, y justamente lo logramos hacer con el compromiso de la investigación, la colaboración del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público. Se logró determinar que efectivamente fue violencia común, lamentablemente, pero los responsables están puestos en los tribunales de justicia. Y estamos más bien con nuestro ministro de Trabajo, ha estado muy cerca con las organizaciones sindicales, velando por los derechos y la libertad de la organización sindical, y bueno, tenemos que seguir trabajando muy cerca con ellos, y es lo que hemos estado haciendo. Presidente, usted presenció ayer el partido en el palco del Estadio Bernabéu entre el Manchester United y el Real Madrid. Se sabe que usted es un madridista confeso. ¿Qué tal lo pasó? Y otro tema ya para terminar. Usted tiene audiencia concedida por su santidad, no sé si mañana o pasado mañana, y en ella esperaba usted invitarle a visitar Guatemala. Ahora, con el anuncio de dimisión del Papa Benedicto XVI, ¿le pedirá a él que le pase la invitación al siguiente? Por cierto, ¿qué le parecería a usted que el nuevo Papa fuera un latinoamericano? Bueno, muchísimas gracias. ¿Tienen en Guatemala algún candidato? No tenemos candidato ahorita. Pero sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, tuvimos una coincidencia afortunada de que en el viaje que estuvimos aquí pudiéramos presenciar el juego del Real Madrid contra el Manchester anoche. Así que efectivamente estábamos presentes ahí apoyando al Real Madrid. Tenemos aquí algunas disidencias, también les quiero contar, entre los ministerios aquí, de los ministros que nos estaban acompañando. Uno estaba apoyando al Manchester anoche y otro que no es del Real Madrid, no, que es del Barça, pero bueno, siempre de todo hay en la viña del señor presidente. Disensos, sí. Muy contento. Quiero comentarles que gracias a esta coincidencia tuve la oportunidad de presenciar que es verdaderamente un espectáculo. Realmente no había tenido la oportunidad nunca de presenciar un juego aquí en España, y es un espectáculo que verdaderamente vale la pena. Es algo impresionante realmente. Y afortunadamente tuvimos incluso la oportunidad de saludar a algunos jugadores también anoche. Nos invitó el presidente del Real Madrid para bajar donde estaban los vestidores, y en el momento que salieron pues pudimos saludar a algunos de los jugadores. Así que fue una oportunidad, pues yo diría única, de verdad, presenciar además el mejor fútbol del mundo ahorita. Es aquí en España, así que muy contentos por esa oportunidad. Nos hubiera gustado que ganara Real Madrid de una vez para no estar con las dudas ahora que van a ir a jugar allá, ¿no? Pero bueno, vamos a estar pendientes del juego. En relación a la visita del Papa, efectivamente, el día viernes, hoy terminamos la visita oficial aquí en España, y mañana estoy viajando para Roma. Le estoy agradeciendo al Papa que, a pesar de que ha presentado él su renuncia, haya continuado con la agenda, y dentro de esa agenda haya mantenido la audiencia que nosotros le solicitamos. Efectivamente, una de las intenciones o de los propósitos de la visita, además de hablar de otros temas como el tema de la migración que le ha preocupado a la Iglesia, igual a nosotros, en el caso específico de Guatemala, hablar un poquito también sobre el tema de la política de drogas, las alternativas y otras rutas, que también ha sido preocupación de la Iglesia por la violencia que esto genera. El otro propósito es la invitación al Papa para que pudiera visitar Guatemala. El Papa tiene una visita al Congreso de la Juventud que se va a realizar en el mes de agosto en Brasil, y nosotros ahí pedíamos de que pudiera hacer una escala en
le voy a pedir al Papa que por favor le traslade al Papa que sea electo la visita, y se la vamos a dejar también al secretario de Estado del Vaticano para que lo pueda visitar. Y el tema, ha salido el tema de un Papa latinoamericano, y por supuesto a nosotros nos gustaría muchísimo que así fuera. Guatemala no tiene candidato, pero estaríamos muy contentos realmente de que pudiera ser un latinoamericano el que por primera vez pudiera asumir esta posición. Y hay pues bases sólidas para eso, porque en Latinoamérica está el 50% de los católicos del mundo en la región latinoamericana, así que hay ahí todo un respaldo, por supuesto, para que esto pudiera ser una realidad. Esperamos a ver los resultados del cónclave en marzo para saber qué es la decisión que van a hacer. Muchas gracias, señor presidente. Hemos sobrepasado el tiempo habitual, pero merecía la pena. Don Jacinto Cabestany, en nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, va a despedir el acto. Presidente del Senado, presidente de Guatemala, muchas gracias en nombre de los patrocinadores por atender a nuestra invitación a este acto. En primer lugar, animarles a que sigan también al Atlético de Madrid. No es un país tan bipolar como parece, que vamos segundos y se nos ignora siempre. Y finalmente, pues, como ha comentado en su intervención, estamos seguros que esta nueva era que pronosticaron los mayas va a ser fabulosa para Guatemala, España y la relación entre ambos países. Muchas gracias.